Buenas noches. Hoy es día martes, noche de adiestramiento. Eh, Usted y yo sabemos que pues tenemos que apartar este tiempo para servir por medio. Le invito que ahí donde usted está en la comodidad, le demos gracias juntos al Señor por dirigir a ustedes por este medio y poder ser todos edificados a través de este canal. Yo le invito a que eh, se adhiera a la página de el Distrito Sur, Misión Cristiana del Calvario, Distrito Sur, para que le llegue cada que la página esté haciendo con respecto a los servicios de los días domingos y en lo que es el adiestramiento del día martes. Quiero pedirle que demos palabras de oración al Señor y pidamos que Él nos hable por medio de la palabra. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias en este momento por la bendición que nos das de tener este tiempo y esta bendición de apartar este momento, Padre Celestial, un momento nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser sea completo en el nombre de Jesús para escuchar. Seamos instruidos a través de esa poderosa palabra. Yo te ruego que en el nombre de tu Hijo amado nos concedas hoy un entendimiento abierto para que podamos y seguir aprendiendo acerca de ese plan perfecto que tú tienes para nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, te rogamos que nos concedas entendimiento para, para poder comprender lo que en tu palabra está para nuestras vidas, ya escrito hace mucho tiempo. Alabado sea tu santo nombre. Gracias. Bien, hermanos, para los que no me conocen, soy Byron Ramírez. Eh, Estoy bajo cobertura del pastor Juanito Noriega, Misión Cristiana del Calvario, Escuintla Centro. Y quiero que vayamos a la palabra y quiero invitarles a que veamos en nuestra Biblia. Por favor, tomen su lapicero, su cuadernito para que vaya apuntando lo que el Señor le va indicando en su corazón para que lo que escuchemos pues no sea pasajero, sino que quede grabado en nuestros corazones también. Vamos a ir a la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 11 y verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 11 y verso 10. Amén. Dice así la palabra. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300 a los... Oiga, ¿cuántos hombres mató? Dice, contra 300 a los cuales mató. Bueno, seguido de este pasaje podemos ver las proezas y las hazañas que hicieron los demás valientes, pero me gustaría enfocar uno más, en el verso más abajo, en el verso 22 del mismo capítulo 11, dice, Benaía, hijo de Joiadá, hijo de un varón valiente de Cabdeel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso
en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio era como un rodillo de tejedor, mas él descendió con su báculo y arrebató al egipcio la lanza con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiadá, fue nombrado con los 3 valientes. Bueno, ahora quiero contarles, hermanos, que esta lista de los valientes, si usted la lee despacio en su casa, va a encontrar de que fueron hombres que realizaron unas... Estamos leyendo acá que este varón, el primer varón que vimos, dice que él blandió su espada contra 300, hablando de 50 ni de 20, y no podemos, ¿verdad? Pero sin embargo este valiente dice que contra 300 solo él, y dice que los venció. Ahora, leímos es Benaía, dice que este levantó en contra de un egipcio que medía 5 codos de altura. La palabra nos habla de codos de altura. Usted puede tomar medida de lo que es el final de la palma de su mano para lo que es el codo. Ahora, esa medida cuéntela hacia arriba 5 veces y usted se va a dar cuenta qué altura tenía ese egipcio. Sin embargo, este varón no estuvo viendo la altura o qué tan fornido era o si era temible, sino que la palabra nos muestra que él con decisión, con determinación se lanzó al egipcio y lo venció, le quitó la lanza y con la misma lanza lo mató. Ahora, es algo que podemos contemplar y decir ahora, ¿a quién de todos los pastores de hoy en día no le gustaría tener una congregación así? O siquiera un par de miembros así, que tengan esas hazañas de que quizás ahora ya no estamos en tiempos de espada ni de lanza, pero hermanos, usted y yo sabemos que tenemos la espada de la palabra. Qué bueno sería saber de las congregaciones que de entre los mismos discípulos no mataron a personas con una espada, pero sí ganaron a las personas en la mano. Imagínense que llega a contar a su pastor, fíjese que fulano de tal se ganó a 300 personas en una sola prédica. Eso equivale a la hazaña que estos varones hicieron. Entonces es muy importante que veamos esta determinación de estos varones, pero lo que quiero es escarbar un poco más atrás, hermanos, en el sentido de que vemos a estos varones, nos damos cuenta que son unos hombres determinados, pero déjeme decirle que no siempre fueron así. Ahora, como le decía, ¿a qué pastor no le gustaría tener miembros así determinados? Cuando usted y yo leemos en la palabra y retrocedemos un poco al libro de Samuel en el capítulo 22, le voy a leer lo que dice el capítulo 22. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, oiga, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Hay 3 clases de personas, o hay
personas, clases de padecimientos o sufrimientos, si lo quieren llamar así. Primero dice que estaban, ¿quiénes? Los afligidos. Hay muchas cosas que afligen al ser humano. Usted podría traer a su mente qué cosa puede afligir a una persona, pero no solamente había, y estaban los endeudados. Esos dos grupos se le une otro grupo y dice que habían otro grupo que eran los que estaban amargados de espíritu, los que tenían algún problema en la sociedad o en la familia y se sentían excluidos de la sociedad. Y es importante que observemos esto, hermanos, de que la palabra dice que inmediatamente cuando David llega a la cueva, dice que fue hecho jefe de ellos. Ahora, quiero enfocarle algo acá, hermano. Acuérdense que estamos en martes de adiestramiento y estamos hablando acerca de lo que es el discipulado. La mayoría de nosotros, y quiero referirnos digo nosotros como discipuladores, y para los hermanos que nos están escuchando que son discípulos, pero deben de llegar a ser discipuladores, para nosotros los discipuladores, cuando nos dan un grupo de comunión familiar, queremos que el pastor nos dé a las mejores personas, al que mejor aporta económicamente, al que más apoya en las actividades y todo lo demás, pero al que no activa, no lo al que no se involucra en la obra, no lo queremos porque sabemos que supuestamente nos va a estorbar el grupo. Entonces, algunos han llegado al punto de decirle, pastor, ¿y no será que no hay otro por ahí mejor en lugar de él? Entonces, es muy importante que tomar en cuenta todo lo que estamos hablando para sacar después el enfoque que necesito que veamos acá. Ahora, en la primera cita encontramos a gente valiente y gente que estaba dispuesta a ejecutar grandes hazañas y lo lograba. Jehová daba victorias por medio de ellos. Si usted sigue leyendo ese capítulo 11 de 1 Corintios, se va a dar cuenta de todas las hazañas que hicieron cada uno de los valientes de David. El asunto es de que David no recibió a una gente valiente, no recibió a hombres así con esa salud mental, física y física, sino cuando él recibió a esta gente, la primera gente, los primeros 400 hombres de David, ¿cómo eran? Pues eran lo que leímos ahí en Samuel, en 1 Samuel. Primero eran los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y los que estaban amargados. Pero déjeme decirle algo, para dar mejor comprensión. El tema que estamos viendo acerca del discipulado, se lo voy a leer y dice, el pastor como base del discipulado. El pastor como base del discipulado. Y alguien dirá, y entonces como no soy pastor no me toca a mí. La palabra dice que todo discipulador se convierte en un pastor. Nosotros somos pastores hasta en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, nosotros somos pastores. Ahora, lo que me llama la atención es cómo David no recibe, como decimos en el buen chapín, no recibe gente sedita, no recibe gente sana y libre y gente que estaba saludable en todo el aspecto. No estaban ni saludables, ni económica, ni almática, ni física, ni físicamente. Porque le voy a decir algo. El que dice afligido, este afligido, si usted lee el Nuevo Testamento, hay aflicciones diferentes. Estaba afligido por alguna enfermedad, estaba afligido por algún demonio, estaba afligido por X motivo, pero sin embargo, la segunda palabra, dice que los endeudados, esto tiene que ver con qué. Primero,
con lo físico, con lo económico, y lo tercero que dice, los amargados de espíritu, están hablando del alma. Entonces, cuerpo, alma y espíritu estaban involucradas en estas tres cosas. Y mire, hermano, dígame si no es cierto. A veces nos toca gente, nos tocan personas que están primeramente afligidos, otros que están endeudados y otros que están amargados del alma. Y se lo voy a decir por experiencia, si cuesta pastorear a los hermanos, que con todo gusto lo hacemos, es cuando una persona está afligida, porque la persona cuestiona a Dios, porque la persona no comprende su situación y es en un callejón sin salida, y ahí nosotros somos los responsables como discipuladores de iluminarles, de alumbrarles, de hacerles comprender de la voluntad soberana y perfecta de nuestro Dios, que a su debido tiempo Él va a mostrar sus propósitos. A su debido tiempo, este discípulo, aunque haya estado afligido en un tiempo, va a alcanzar la victoria y va a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para eso es que estamos nosotros discipulando. Ahora, en otro punto, hay gente que está endeudada. Yo no le voy a decir que como pastor o como discípulo, venga usted a pedirle todas las deudas, hermanos, tráiganme sus deudas, las voy a pagar, porque al final usted también va a terminar afligido y endeudado y amargado, porque después no se lo van a pagar. Pero el asunto es de que me gustaría que comprendamos esto, de que nosotros como pastores del grupo de comunión familiar, somos los llamados a mostrarle a la gente la actitud correcta, a darles el ejemplo a ellos, para que sea porque estén afligidos por asuntos físicos o etcétera, sea que estén problemas económicos, endeudados, y que estén amargados del alma por algún fracaso matrimonial, por algún padre o una madre que no supieron ser ejemplo para ellos, o por un esposo que dejó marcada a la esposa o viceversa. Para toda esa gente que está afectada, nosotros como discipuladores somos llamados a mostrarles el camino correcto, a mostrarles que verdaderamente se puede salir de eso. Pero por supuesto, para eso nosotros necesitamos, como hablamos la vez pasada, nuestro modelo por excelencia es Cristo. Somos llamados a modelar a Cristo. Que la gente vea en nosotros lo que Cristo hizo también en su tiempo de carne. Ahora, el asunto es de que qué rico sería que el pastor nos diera un grupo con valientes, así que ganaran 30 personas de un solo. Imagínense su grupón que le va a crecer inmediatamente. Gente que está sana económicamente, porque cualquier proyecto de la congregación o ayuda económica, usted va a sentir un gran apoyo, porque ahí está, y ahí está, ahí está. Pero son asuntos que usted y yo tenemos que hacer crecer a la persona a esa madurez, para que juntos podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, me llama la atención cómo David recibe a esa gente toda afligida, amargada, endeudada, y después encontramos más adelante cómo David está rodeado de esos valientes que resultan haciendo hazañas que posiblemente dijo, estos no sirven para nada. Mucha gente o muchos líderes eclesiásticos menosprecian a las personas por su condición económica, por su condición espiritual, por su condición física posiblemente, y las etiquetamos y decimos, con no le miro yo futuro. Pero la palabra dice que nosotros no somos quienes para juzgar a criado ajeno, porque podemos
es el Señor para estar firme a aquel que cae y se levanta. Entonces, no tenemos que estarle pidiendo, deme gente buena, para que el grupo prospere o crezca o lo demás. Los llamados somos nosotros. Los llamados para disipularlos y para guiarlos somos nosotros. Por eso dice el tema, el pastor como base del discipulador, o de discipulado, perdón. Nosotros como discipuladores, como le dije al principio, somos pastores. Entonces, como pastores, somos llamados a sacar a las personas de esa condición, porque no sabemos si esta persona que vino con al servicio o al grupo, perdón, al grupo, no sabemos si esta persona va a ser el que más personas va a ganar para el grupo. No sabemos si aquel que era tan amargado y apartado del grupo va a ser el que mejor se va a desenvolver en la enseñanza, poniéndose por ejemplo. Entonces debemos de enfocarnos en esto que el varón David mostró, o la palabra nos muestra que David primero fue hecho jefe de aquellos 400 hombres amargados, endeudados y afligidos, pero después vemos a un David rodeado de valientes que eran capaces de hacer muchas cosas, pero no los conoció así, él los transformó. Ahora, yo me pregunto cómo fue que David fue hecho inmediatamente jefe de los de la cueva de Adulam. Si usted lee el capítulo 17 de ese libro, usted va a encontrar ahí en 1 Samuel que David en el capítulo 17 primero mató al gigante. No solamente exigió, óigalo bien, la palabra dice que fue hecho jefe. No hay exigencias de que respétenme porque yo soy el líder o usted tiene que ser mi discipulador. Ahora, vamos a enfocar un poco de esto a través de la palabra ya en el Antiguo Testamento y me gustaría mucho de que veamos en la primera carta a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, y vamos a ver el capítulo 1, verso 5 y 6. Ahora, oiga lo que dice el apóstol Pablo acá para los tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, oiga, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Una vez más, pues nuestro evangelio, o sea, nuestro anuncio, porque recuerde que evangelio es anuncio, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien les fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Luego el 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Acaya que han creído. Ahora, quiero desglosar este pasaje de Tesalonicenses en tres partes. La primera parte, el apóstol Pablo les está escribiendo y dice claramente, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, él está diciendo, ustedes conocieron el evangelio en nosotros, no solo en palabras. Hermano,
Es fácil tomar un folleto, ver las citas, leerlo todo, estudiarlo y prepararse, y qué bonito, y los textos, y este está bonito y todo lo demás. Eso es fácil hacerlo. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es de que los hermanos de Tesalónica no recibieron el evangelio solamente de palabra. Por eso se llama el pastor, que dice la importancia. Esa es la importancia que debe tener el pastor. Ahora, cuando habla de base para el discipulado, es muy importante que veamos en el verso 5 cómo el apóstol Pablo les está recordando a ellos, les está retraendo a ellos la manera en que el apóstol Pablo y sus acompañantes, con sus consiervos, estuvieron en medio de ellos como el poder de Dios. O sea, Dios sabe que tenemos mandatos en la misión, y el sexto mandato que podemos leer dice que tenemos que manifestar el poder de Dios. Esto es muy importante porque a través de la demostración del poder, no solamente llevaron palabras, llevaron poder, manifestación del Espíritu, y ciertamente dice, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Cuando dice cuáles fuimos entre vosotros, está diciendo el apóstol Pablo, ustedes son testigos de cómo le llevamos la predicación, pero cómo nos comportamos, cómo vivimos en medio de vosotros. Entonces y me gusta mucho esta palabra porque nos muestra tres cosas. El apóstol Pablo vino a ser ejemplo de los tesalónicos, y luego los de tesalonicenses dice que fueron ejemplos para los de Macedonia y los de Acaya que habían creído. Vea cómo viene esta situación, como lo que veníamos estudiando de hace 15 días, hace 8 días también lo mencionamos, de que ciertamente nosotros debemos de ir a discipular, a hacerlos, para que estos a su vez sean capaces, como dice el apóstol, a hombres fieles y capaces, que sean capaces ¿de qué? De enseñar a otros. Vemos el mismo proceso aquí en esta carta a los tesalonicenses. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo se pone de ejemplo, pero también les dice a ellos, ustedes están siendo ejemplo también para los de Macedonia y Acaya. Es muy importante que comprendamos que nuestro testimonio tiene mucho que ver. Muchas veces se oye decir de muchos líderes, cuando quieren corregir a la iglesia en algún aspecto, le dicen, hermanos, ustedes no se fijen en mí porque yo soy hombre y les voy a fallar. La palabra dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Que claro, la palabra lo dice, pero también nos enseña. Nuestro modelo por excelencia, que es Cristo Jesús, nos vino a enseñar con el ejemplo. Usted ve Hechos capítulo, lo vamos a leer, Hechos capítulo 1 y verso 1. Es un pasaje sencillo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, vea, hermano, me gusta mucho este pasaje porque dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Claro está que no podemos enseñar algo que no conozcamos nosotros. Claro está que usted y yo vamos a enseñar algo que conocemos. Nadie va a enseñar a fútbol a alguien más si él mismo no es bueno con el balón.
Nadie puede enseñar a otros si primero no él ha sido discípulo en esa rama. Ahora, me gusta mucho en esta palabra, porque quiero decirle, hermano, hacer discípulos, como dice Mateo 28:19, no es solamente de los... Porque nosotros hemos recibido tal vez de nuestro pastor un grupo, un determinado de personas y sentimos una gran cosa, que ya soy líder, ya soy discipulador o ya soy pastor, en el caso de algunos pastores que reciben ya congregaciones formadas, ya congregaciones ya crecidas. Y me dijo mucho, me bendijo mucho algo que me dijo un siervo de Dios. Me dijo, miren, no hay mayor satisfacción que empezar una obra a cero. ¿Por qué? Porque si a uno le entregan una congregación ya formada, con templo y todo, una congregación, ahí no hay trabajo de uno solo está dando continuidad de alguien que trabajó. Pero cuando uno toma una obra a cero y empieza con el primer miembro, el segundo, el tercero y así sucesivamente, esa es una gran satisfacción, me decía el siervo de Dios. Y yo le bendigo por eso, porque ciertamente esto es lo que tenemos que hacer. Se nos ha enseñado, hermanos discipuladores, que no estemos esperando que el pastor, ¿cuántos me va a dar para el año 2021? Pastor, ¿cuántos me va a dar? Sino que cada uno de nosotros, con una pareja, puede iniciar un grupo de comunión familiar en su hogar. Claro, ahorita hay limitaciones por causa de lo que estamos pasando, pero en su debido tiempo, cuando haya manera de cómo ejecutar el plan, que hay maneras de ejecutar el plan actualmente, porque hay como hacer videoconferencias con varias personas. Ahora, es muy importante que nosotros comprendamos de que no estemos esperando a que nos den cuántos me va a dar, pastor, ahí me da los mejores, sino que usted y yo tomemos esta palabra de Mateo 28 y la cumplamos desde cero. Y mire, que en verdad nos quieren, porque en muchos casos, hermano, en muchos casos, en grupos de comunión familiar que están con ese discipulador porque el pastor los puso. Hace años atrás, familiar en X colonia de Escuintla. Y empezamos con una familia, de repente se nos agregó otra familia, de repente me llegó otra familia y otros hermanos así. Y yo vi ese grupo en una de las reuniones, habíamos casi 30 personas del grupo de comunión familiar. Y esa noche me vino al corazón y a la mente un pensamiento. Y cuando estuvimos a solas con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Me siento insatisfecho con el grupo. Y ella se extrañó porque, pero si, mira, es un grupo grande. Y le decía yo, ¿sabes qué? ¿Por qué me siento insatisfecho? Porque las familias y las personas que llegaron no las hemos ganado nosotros. Son de otros grupos que tuvieron algún desacuerdo con su líder, en tal lugar y en tal lugar. Cuando yo vine a sentir el gran grupo, en realidad no era trabajo para el Señor de parte mía, sino que solamente casi que se me había vuelto la cueva de hablar. Es algo, se lo digo en forma de broma o de gracia. La verdad, hermanos, es de que el Señor nos llamó, no hay crecimiento en esa forma. Póngale, si yo tengo una congregación de 5 grupos y cada grupo tiene 10
personas serían 50 personas. Pero si de estas 10 están en desacuerdo y se sale y se pasa para el número 5, no hubo crecimiento, siguen siendo 50 personas. Simplemente este quedó de 9 y este quedó de 11, pero crecimiento no hubo. Pero si en cambio no son hermanos que vienen de desertores de otros grupos, sino que de estos 5 grupos invitan a las personas y las evangelizan, las empiezan a trabajar, como decimos, hasta ganarse. Si este gana uno y cada uno gana una persona, van a ver que 5 personas más ya son 55 personas, pero si hay dos para acá y este para acá, nunca vamos a crecer. Vamos a seguir siendo los mismos 50. Ahora, por otro lado, cuando hacemos la obra del Señor, pues entonces ahí se va a empezar a ver el crecimiento. Ahí sí ya se sentiría uno satisfecho de que le está sirviendo al Señor verdaderamente. Ahora, el asunto es de que el apóstol Pablo habla claramente en el verso 1 de capítulo 1 de Tesalonicenses, en el verso 5, y dice que ese evangelio llegó a ellos con poder, con demostración del poder y del Espíritu, y en plena certidumbre, dice. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora los hermanos de Tesalónica, dice que se volvieron, el verso 6 dice, y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esto es muy importante, hermanos discipuladores. Hablo con los discipuladores. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo en cualquier lugar del mundo. Pero hablo con esta palabra para los discipuladores. Hermanos, realmente somos nosotros personas que estén inspirando en otros ser igual a nosotros. Somos nosotros personas que estemos inspirando a nuestros discípulos en los grupos confianza, que estemos inspirando qué deseo de ser como nosotros, porque ahí es donde empieza un discípulo realmente, cuando una persona quiere ser igual a uno, ese es un discípulo. Pero hermano, la mayoría de hermanos están con el líder o con el discipulador en el grupo ¿y por qué está usted ahí? Porque el pastor para allá me mandó, o porque estaba más cerca de mi casa, o porque me quedaba mejor aquí, o por el aquí. No es esa la forma, no es esa la actitud en la que nos deben de seguir. Ellos deben de estar con nosotros porque ven en nosotros un líder o una persona, un discipulador que inspira confianza, un discipulador que inspira a seguir luchando, seguir adelante y ser ejemplo para ellos. Eso, cuando la gente está con nosotros por esta causa, ese es un verdadero discípulo. Pero a veces, hermano, hay discipuladores que tienen miembros del grupo que quisieran mejor dárselo al pastor y ahí mira qué hace usted con ellos. O hay discípulos dentro de los grupos. Bueno, ahí sí que hay que seguir adelante. Aunque no esté de acuerdo con el grupo, pero dice, bueno, hay que seguir adelante porque ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, que los grupos estén llenos de discípulos que realmente en nosotros una persona a imitar, como dice la palabra. Dice, ustedes de Tesalonicenses saben cómo nos portamos nosotros, tanto que quisieron ser nuestros imitadores. Esto me recuerda al pasaje cuando dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, comprendamos este pasaje. El apóstol Pablo no está ellos o sean imitadoras de él, quizás en la forma de hablar o de predicar, o de corte de cabello, o etcétera,
sino Él está hablando, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, yo estoy imitando a Cristo. Y para ustedes también Cristo debe ser su modelo. De esa manera deben de imitarme a mí. Por supuesto, tenemos que tener solvencia para decir algo así. Ahora, vemos acá como el apóstol Pablo está poniendo o está resaltando la expresión de él mismo, no como vanagloria, sino para demostrarles a los de Tesalonicenses de que la cosa no era solo de palabras, sino que de hechos. Como dice, fe sin obras es muerta. Ahora, por otro lado, ya para terminar, en la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 2 y verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De ahí puede leer usted el resto, pero nos vamos a saltar. Y dice el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué es mostrar integridad en la enseñanza? Yo no le puedo decir a un discípulo, hermano, tenés que diezmar si yo mismo no lo estoy haciendo. Hermano, tenés que ofrendar si yo mismo no lo estoy haciendo. No le puedo decir a un hermanito del grupo, hermano, tenés que orar si yo no lo he tomado a él y decirle, hermano, tal día vamos a orar y nos vamos a postrar. No podemos decirle al grupo de comunión familiar, tienen que ser evangelizadores, si no nos hemos tomado la molestia de tomar a uno por uno, tal vez no todos juntos, a uno por uno. Venite conmigo, vamos a ir a visitar a fulano de tal, vamos a ministrarlo, vamos a... Es la manera correcta. Pero qué fácil es dar órdenes de un escritorio. Qué fácil es dar órdenes de un púlpito o de un altar, pero qué difícil es tomar a otros y llevarlo a hacer la obra. Muchas veces los discípulos no funcionan como debieran de funcionar porque nosotros mismos como discipuladores no les hemos enseñado. Ya hemos hablado que enseñar no es dar una cita o un montón de pasajes apuntados y ordenados en secuencia, sino que enseñar significa, como dice Hechos 1, que Jesús hacía y enseñaba. Entonces decirle al discípulo, hoy vamos a ir con fulano y vamos a hacer esto y esto y esto, y me vas a ver, pero a la próxima le digo, venite, hoy vamos a ir a otro lado, pero hoy te toca a ti, te preparas. Esa es la manera de discipular. Esa es la manera en que los discípulos deben de vernos a nosotros, para que ellos después en la enseñanza vean nuestra integridad. Porque uno puede decirle, hermano, ¿usted por qué no evangelizar? Hermano, ¿por qué no diezmar? Si ellos nunca me han visto diezmar. No estarles reclamando por qué no leen la palabra si yo no les he enseñado a leer la palabra. Esto es muy importante, hermanos, y como les decía, vamos a leer Tito. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo. En el 2.1 dice, Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego en el verso 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Eso es mostrar integridad. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, sí, tiene razón, yo lo he visto diezmar. Ah, sí, yo lo vi, cómo estaba evangelizando a fulano, a sultana o a mengano. Ah, sí, yo lo vi como... Miren, hermanos, no podemos mandar a sanar enfermos a nuestros discípulos si nosotros no lo hemos hecho.
No podemos mandar a nuestros discípulos a mostrar el amor de Dios en algún hogar que se necesita, con el huérfano, con la viuda, desamparado, si nosotros no lo hemos hecho. Entonces ellos van a decir, este no tiene integridad. Es muy importante que comprendamos que este modelo a seguir nos está poniendo a nosotros como discipuladores y como pastores de los grupos a que seamos la base del discipulado. O sea, ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Ya les conté cómo Señor, mira esto y mira lo otro y mira qué está pasando en el grupo, y el Señor me dice al final de la oración, me dejó hablar, y al final me dice, pero si vos sos el discipulador, para eso te puse ahí. Entonces comprendamos, hermanos, de que necesitamos hablo con los discipuladores, ponernos como ejemplo para que ellos después hagan como nosotros hemos hecho. Para terminar, quiero decirle de que nosotros somos la base del discipulado. Y ahí sí que, así como yo soy, así van a ser mis discípulos. Acordémonos de que nosotros vamos a modelar a Cristo, porque no es que ellos tengan que ser nuestros discípulos para nuestra persona, sino que ellos deben de ver en nosotros cómo somos imitadores del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en sus mandatos, en su expresión de vida, en todo lo que Él mostró a través de su diario vivir, para que ellos a su vez, los hermanos de los grupos, también nos vean a nosotros, y al final, como dijo el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros, para que esto a su vez edifique los grupos. Por eso es muy importante el pastor, por eso es muy importante el discipulador, por eso es muy importante aún como cabezas de hogar, los que tenemos hogar, que seamos la base del discipulado, para que si ellos nos ven a nosotros, teniendo nosotros al Señor como cabeza, ellos van a querer ser igual a nosotros. Es muy importante, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Espero que esta palabra pues le haya edificado allá en la comodidad de su hogar. Y les motivo en el nombre del Señor, hermanos discipuladores. No nos quedemos en la casa. La manera, hay aplicaciones que dan chance a videoconferencias, como les decía, de hasta 50 personas, y los grupos no pasan de tal vez de 15 o de 20. Nos da chance, nos da la forma de cómo podemos darle seguimiento al discipulado que era a través de los grupos de comunión familiar. Los hermanos que están en casa, que eran de parte de nuestro grupo, pero ahorita por las prohibiciones no se puede hacer, pero sí se puede hacer por medio de las redes, el Facebook, WhatsApp o lo que sea. Entonces sí podemos manejar también la tecnología para beneficio de la obra. Entonces, que el Señor me los bendiga, hermanos, y primero Dios, nos vemos dentro de 8 días. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la bendición de poder abrir tu palabra y meditar en ella, para que viene a edificarnos, pero también viene a ubicarnos. Yo te ruego, Padre amado, que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, concedas el entendimiento abierto, y para mis hermanos discipuladores, que todos procedamos correctamente, Padre Celestial, poniéndonos nosotros mismos como ejemplos, desde nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Que los hermanos que son parte del grupo de comunión familiar vean en nosotros un ejemplo a seguir, como lo manifiesta el apóstol Pablo en sus cartas, como lo muestra la palabra del Señor Jesucristo, que Él fue un ejemplo
para sus discípulos. Que ellos fueron discípulos porque querían ser como Él, deseaban ser como Él a causa de la expresión de vida que Él llevaba. Yo te ruego que nos lleves cada día más a esa dimensión en la que podamos manifestar tu gloria y la gloria de la iglesia al mundo, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.